Buenas tardes. Durante algún tiempo estuve fuera del aire para tomarme un periodo de reflexión y pensar qué es lo que quería hacer realmente con este medio tan importante de comunicación. Debo reconocer, y ya ustedes lo saben, que me llevé una gran decepción con el llamado Movimiento Patriota Chileno. Patriotas de cartón, patriotas de teclado, patriotas que solamente utilizan el canal para pedir dinero, patriotas que venden su patriotismo como vulgares prostitutas, patriotas que en los teclados salen a todas las manifestaciones, pero cuando hay que hacerse presente en las manifestaciones brillan por su ausencia. Y esto no es solamente a nivel de patriotas, esto es transversal en la sociedad chilena. Por esa razón, decidí, tal y como nombré o titulé el último video que subí de ese periodo, me cansé de las luchas pírricas. Me cansé de las luchas pírricas porque la gente llega a estos canales para ver un show, para ver un programa más de entretención televisiva y no de información o de concientización de lo que realmente está pasando con el país. Por esa razón, no haré más programas de índole patriótico, me dedicaré a hacer análisis internacionales de noticias, que es lo que yo he hecho durante muchísimo tiempo, y haré algunos programas de reflexiones sobre el acontecer político mundial. Por lo tanto, bienvenido si usted se suscribe a este canal. Si no se suscribe, no hay ningún impedimento, no hay de ninguna manera eh, eh, mala voluntad, ni mucho menos, ni resquemores, porque como siempre lo he dicho, este canal no es un canal para profitar. Este canal no vende su patriotismo ni vende sus ideales. Este es un canal gratis. Es un canal que lo hago porque me nace hacerlo. Lo hago porque me gusta lo que hago. Pero no para meterme 4 pesos al bolsillo sin trabajar. Ustedes, los que me conocen, saben que mi vida fue muy dura desde muy joven y lo poco y nada que tengo me lo gané trabajando. Por lo tanto, no voy a entrar una vez más en esa historia. Solamente les quiero decir que si ustedes quieren seguir acompañándome, aquí voy a estar. No lo voy a hacer con la misma intensidad que hacía los otros programas. A lo mejor si el acontecer mundial así lo requiere, lo haré. Pero mi intención es llegar a un mundo mucho más amplio, a un mundo más amplio en lo que es Latinoamérica y a los hispanoparlantes en los Estados Unidos, porque el enfoque que le voy a dar a este nuevo segmento de La Voz de Rubinstein tiene que ver mucho con lo que está pasando en nuestro país, con la transformación que está sucediendo en nuestra civilización, con esta epidemia de mentiras, esta epidemia de
manipulaciones, esta epidemia de clanes mafiosos políticos que se están adueñando del planeta sin que nadie diga media palabra. Y vamos a ir entonces el día de hoy, vamos a comenzar por qué, y así voy a titular este trabajo de hoy, por qué Latinoamérica jamás saldrá del subdesarrollo y siempre será un subcontinente subdesarrollado, ignorante, analfabeto y, lo peor del caso, estúpido. Como muchos recordarán, yo siempre he dicho que Latinoamérica es una región riquísima en recursos, pero en manos de una casta política y una casta de familias que se han apoderado literalmente de todo el continente latinoamericano, desde México hasta la Tierra del Fuego. Han pasado muchos años desde la época de los conquistadores. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Pero hay algo que no ha cambiado en más de... ¿Cuántos años hace que se descubrió América? 1492. Más de 500 años. Más de 500 años. Y hay algo que jamás ha cambiado. La idiosincrasia del latinoamericano. ¿Y a qué me refiero con la idiosincrasia? Siendo Latinoamérica, como decía antes, un país tan rico en recursos, las castas políticas han llevado a estos países a acercarse, siempre, históricamente, a acercarse tímidamente hacia los suburbios del desarrollo o del mundo desarrollado, y cuando ven que el país se encamina hacia allá, destruyen todo para dejar otra vez al pueblo convertido en pordioseros, en míseros, ignorantes, prostitutas, pordioseros. Pero parece ser que al pueblo latinoamericano le gusta ese tipo de vida, porque nunca en toda la historia de Latinoamérica los latinoamericanos han intentado por una vez solamente de regir sus destinos y hacer de el continente latinoamericano un gran continente de progreso y desarrollo. No, porque mientras más ignorantes son los países, más fáciles son de manipular. Y aquí estamos, en el año 2021, con una Centroamérica que está igualito que hace 200 o 300 años atrás. Con más ranchos tal vez, pero la pobreza sigue siendo la misma, la ignorancia la misma, la criminalidad, el abuso de mujeres y de niños sigue siendo igual, el crimen, y hoy en día se reviste con dos plagas que son el narcotráfico y el crimen organizado. Sudamérica ha tenido sus momentos de esplendor. Por allá, por principios del siglo XX, el país más rico y uno de los países más ricos del mundo, probablemente el cuarto o el quinto en aquella época, de los países más ricos del mundo, era Argentina, con un nivel de vida
absolutamente europeo. ¿Pero qué pasó? Por allá por los 40 comenzó esta famosa debacle, este suicidio tan famoso en Latinoamérica, y que un famoso periodista norteamericano de aquellos años decía que los sudamericanos tenían la particularidad de que cuando comenzaban a avanzar hacia el progreso, se disparaban en un pie para quedar cojo y no subir la escalera. Y lo dijo. Dijo esto no solamente por Argentina, lo dijo por Brasil, lo dijo por, por Perú, por Chile, lo dijo por varios países, porque todos cumplieron la autoprofecía. Venezuela, un país riquísimo en hidrocarburos, un país que salió de un gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958, después de muchísimos golpes de Estado uno tras otro, durante años y años, desde los tiempos de Juan Vicente Gómez en adelante, por fin tuvieron un veranito de San Juan y tuvieron un gran salto al desarrollo. Pero, una vez más, la maldición política de Latinoamérica recayó sobre Venezuela y Venezuela cayó en manos de una clase política corrupta, una clase política delincuente, vulgares delincuentes de cuello y corbata. ¿Cómo poder olvidar a personas como Raúl Leoni? ¿Cómo olvidar a un Rafael Caldera? ¿Cómo olvidar a un presidente como Carlos Andrés Pérez? ¿O cómo olvidar a tantos otros? ¿Cómo olvidar cuando el bolívar estaba a 4:1 con el dólar durante tantísimos años y en el gobierno de Luis Herrera Campins lo pasó de un solo marraquetazo de 4 a 8, es decir, devaluó su moneda 100%. Y comenzó en ese momento la gran debacle venezolana. Hoy en día, Venezuela es un país paria, un país donde la gente se muere de hambre, algo que ya nosotros, los de mi edad, habíamos olvidado que eso existía. Yo recuerdo en mi juventud leía sobre los niños de Biafra y mostraban fotografías en los periódicos, en las publicaciones de la época, con esos niños con una tremenda cabeza y una barriga llena de lombrices. Y sin embargo, lo mirábamos como algo tan lejano. Pero no lo estaba. Solamente estaba durmiendo. Hoy en día Venezuela es la Biafra de América. Así tal cual. Brasil, un país gigantesco, el país más grande de Latinoamérica. Un país que debería ser una potencia y en cierto modo lo es. Pero nunca ha podido despegar como potencia, única y exclusivamente porque en Latinoamérica persiste ese cáncer que trajeron los parásitos españoles conquistadores cuando la puta de la reina y el maricón del marido vaciaron las cárceles y los pusieron en las galeras para que se vinieran a Latinoamérica. No, ellos no venían a Latinoamérica, ellos estaban buscando otra ruta. Cayeron por accidente en Latinoamérica, por desgracia. Y nos entregaron a la gente de Latinoamérica posteriormente
este legado de conformismo, este legado de derrotismo. El latinoamericano es derrotista por excelencia. El latinoamericano en Latinoamérica actúa muy diferente a como actúa en Europa o en Estados Unidos. El latinoamericano, cuando sale de su país y se va a Estados Unidos, llegan a Estados Unidos a limpiar baños, a trabajar en McDonald's, trabajan en lo que sea y por lo que sea, y trabajan muy duro y logran salir adelante. Sin embargo, esos mismos latinos en sus países no hacen eso mismo. ¿Por qué? No me lo pregunte, porque yo tampoco lo sé. Es esa idiosincrasia tan estúpida, tan perdedora que tiene el latinoamericano. Y con el correr de los años, Latinoamérica se ha ido parasitando a sí misma. Latinoamérica tuvo una oportunidad de oro de convertirse en la gran despensa del mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero no lo hizo. No lo hizo porque las castas y los clanes familiares de Latinoamérica estaban más interesados en otras cosas. Ellos estaban interesados en su latifundio. Y el pobre no le daba nada por estudiar, porque estudiar era perder el tiempo. El latinoamericano promedio, por allá a principios de los años 20 y hasta la mitad de los años 20, la mayoría eran analfabetos. ¡Analfabetos! Y todavía hoy en día el analfabetismo es gigantesco en Latinoamérica. México con un 40% de analfabetos, es decir, gente que no sabe leer ni escribir en 2021. Centralamérica o América Central, el único país que tiene un poco más de educación en toda América Central es Costa Rica. Los demás viven en la época de las cavernas. Y no le voy a nombrar al cáncer de Latinoamérica, que es Cuba. Porque Cuba le da educación a su gente. Pero le da educación ¿para qué? Si, no, en 62 años, 63 años de revolución, no han sido capaces de fabricar una zapatilla plástica para la exportación. Solamente han sido un cáncer en Latinoamérica, un cáncer purulento que lentamente ha ido descomponiéndose. Ya se murió el perro, el parásito de Fidel Castro y ya le tiene agarrado el tobillo a su hermano para llevárselo para la tumba también. Porque se está pudriendo en cáncer Raúl Castro. Bienvenido. Bienvenido. Por única vez en la vida voy a decir algo estúpido. Qué grande que es el cáncer que se logró adherir a ese parásito de Raúl Castro. Y por más que luche, y por más avanzada que está la medicina en Cuba, aquí es donde, una vez más, yo hago mis críticas, tanto que alardea Cuba de sus doctores. Cuba lo que ha formado a través de todos estos años es matasanos. Ninguno de los doctores cubanos cumple el más mínimo estándar internacional para pasar un examen en ninguna parte. Por eso que hoy en día pululan por países como Bolivia, un país lleno de gente analfabeta, gente que muy trabajadora, muy honesta, pero gente que no sabe leer ni escribir.
Y ahí es donde los médicos cubanos hacen su abril. Perú, Chile. Chile, un país que salió, fíjese usted, estimado ciudadano latinoamericano. Chile fue un país que salió de la pobreza más abyecta en 1973, la pobreza que ya venía de muchos años, pero que el comunista Salvador Allende Gossen, un, un sátrapa, un, un, una prostituta del sistema, una prostituta política, del sistema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Cuba, junto a su camarada, el pseudopoeta Pablo Neruda, que, entre paréntesis, ganó el premio Nobel no porque el tipo fuera un gran poeta, porque hablaba puras huevadas, sino porque le creó unas odas, tal cual, unas odas a Lenin y unas odas a los jerarcas de la Unión Soviética. Y como premio por ello, le dieron el premio Nobel. Diferente en la historia de la señora Gabriela Mistral. Muy diferente. Pero Chile, un país que salió en 30 años, bajó la pobreza del 46 o el 48% al 8%. En 30 años bajó 40% de la pobreza y hoy en día han decidido volver a ser atorrantes. Perú acaba de tener elecciones y está adelante en las encuestas un comunista. Si es que Latinoamérica, estimados amigos de todo el continente, Latinoamérica es uno de estos continentes que solamente saben vivir en pobreza. Adoran la pobreza, la miseria, el hambre, los piojos, las garrapatas. El latinoamericano es como el chino, es como el ruso, es como los países musulmanes. No saben vivir si no tienen un hombre fuerte que los mande. Mire qué curioso. No saben vivir en democracia. Y no me van a decir ustedes que la democracia en Latinoamérica es tan perfecta. Porque yo no lo veo así. Fíjese usted que el gran error de John Fitzgerald Kennedy, que para mí fue un cobarde. Díganme todo lo que quieran, hablen, trátenme como quieran. Para mí, John Fitzgerald Kennedy fue un bolas frías. Porque cuando los rusos trataron de poner en la crisis de octubre del 62 los misiles en Cuba, él debió haber inmediatamente bombardeado Cuba hasta dejarla reducida a cenizas. Y no hubiera pasado a mayores porque una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos en 1962 era prácticamente imposible porque se aniquilaba todo el planeta. Y los rusos son huevones, son borrachos, pero no tontos. Ellos sabían que iban a mandar la primera bomba y le iban a caer 10 encima. Y se iban a aniquilar. Ellos no iban a salir a defender a Cuba. Cuba era un pedazo de mierda, un pedazo de islote cagado que estaba poblado por un montón de parásitos cobardes que hasta el día de hoy existen y que no han sabido reaccionar a 62 años de tiranía. Kennedy fue un tipo que le tembló
se le enfriaron las bolas. Con eso lo voy a decir todo. Se le enfriaron las bolas. Debió haber procedido como debe proceder un país tan grande como Estados Unidos y haber aniquilado Cuba. Pero todos sabemos que los políticos siempre están mirando el aquí y ahora. Y sin embargo, luego lo mataron como un vulgar huevón la misma gente de su entorno. Pero en Latinoamérica las cosas no cambian. No han cambiado nunca y no van a cambiar. Porque las castas políticas están literalmente enquistadas en Latinoamérica y no van a salir de ella tan fácilmente. Mientras el pueblo latinoamericano, mientras el pueblo latinoamericano sea incapaz de levantarse y luchar por su libertad, mientras el pueblo latinoamericano siga creyendo en las utopías comunistas y socialistas, mientras el pueblo latinoamericano siga creyendo que va a venir un poder superior, un país más grande, a defenderlos, van a seguir comiendo mierda. Porque Latinoamérica lo único que ha hecho en todos estos años es comer mierda. Lamentablemente, al pueblo latinoamericano le gusta que le mientan. Por eso que los políticos latinoamericanos son tan exitosos. Hay países donde han elegido al mismo presidente 4 o 5 veces en Centroamérica. Por allá por el sur hay un país donde llevan 16 años con 2 presidentes. ¡16! Y hoy en día están al borde de la bancarrota. En cuanto logren meterle la mano al sistema previsional privado que tienen en ese país vuelve a las cavernas. Y el pueblo va a seguir muy tranquilo, porque hasta el día de hoy no han hecho nada. Es un pueblo de borregos. Argentina, Colombia, Perú, Chile, pueblos de borregos. Borregos entregados a las manos del matarife. Bueno, si eso es lo que el pueblo latinoamericano quiere, ¿quién soy yo para impedírselos? Por eso, y con esto termino, por eso decidí cambiar el formato de mi canal y no seguir peleando contra los molinos de vientos, porque no es muy simpático predicar en un púlpito como un corrupto cura católico o de cualquier índole, o como decía mi difunta abuela, ir a la iglesia a comer santo y llegar a la casa cagando diablos, si nadie escucha. Antes de terminar, quiero agradecer profundamente, desde el fondo de mi corazón, a esos 6.990 personas que se hayan suscritas a este canal. Espero no haberlos decepcionado nunca. Mis principios siguen siendo los mismos. El día que yo vea que la gente de mi patria, la patria donde yo nací, decida pelear por su libertad, entonces ese día yo estoy ahí, con todos ellos. Mientras tanto, mientras sigan viendo matinales, televisión y encerrados como vulgares borregos, por favor, discúlpenme,
no cuenten conmigo. Quiero, y finalmente para cerrar, quiero enviar un gran abrazo a mi directora, Carlos Rubinstein, y un gran abrazo a mi directora de Relaciones Públicas, Paulina Chávez Munzemayer, quien se encuentra en este momento muy complicadita por problemas de salud en su familia, y que desde este canal le enviamos nuestros parabienes para ella y su familia, y que el Creador Todopoderoso siempre bendiga su hogar. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.